La palabra de Dios nos está enseñando y nos está sacando a la luz, está sacando en evidencia una serie de situaciones que han estado ocultas por mucho tiempo y que necesitamos el día de hoy comprender y entender de cómo el Señor realmente nos quiere hoy mostrar su palabra y cómo la palabra de Dios, escúchame lo que voy a decir, quebranta tradiciones. Porque la palabra de Dios quebranta muchas estructuras que han estado establecidas en nuestra mente por mucho tiempo, que las hemos considerado como una doctrina, aunque no tiene un fundamento establecido en la palabra. Me estoy dando a comprender. Son cosas que se han forjado, porque muchas de esas cosas que se forjaron con el paso de los años, con el paso del tiempo, son estructuras erróneas, estructuras que no funcionan a la luz de la palabra de Dios y que se han dicho simplemente como algo que se ha convertido en una mera tradición. Ahora, déjame explicarte, la palabra de Dios no es una tradición. Diga conmigo, la palabra de Dios no es una tradición. Nunca ha sido y nunca será. Porque una tradición es algo que se sigue, pero que no genera cambio. ¿Está conmigo? Una tradición es algo que se hace, que se sigue, que se persigue, pero que no genera cambio. Y la palabra de Dios genera transformación. La palabra de Dios es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, genera cosas diferentes en nuestra vida. Entonces podemos decir con toda claridad que la palabra de Dios nos transforma. Amén. Que la palabra de Dios nos hace diferentes. Diga conmigo esta palabra, diferentes. Cuando nosotros no cambiamos, cuando usted y yo seguimos siendo los mismos a pesar del tiempo de conocer a Dios, significa que estamos en una tradición porque no estamos generando cambios. Recuerde, la tradición no me transforma, la tradición no me hace diferente, la tradición simplemente me lleva a estar repitiendo una serie de actos constantes, pero que no hace que nada en mi vida sea distinta. Me estoy dando a comprender bien en ello, ¿verdad? Ahora, entonces, recuerden algo muy importante. En muchas ocasiones la palabra se habla más de las tradiciones, o sea, en muchas ocasiones se habla más de tradiciones que la palabra de Dios. En muchas ocasiones, aún en las iglesias, se habla mucho de tradiciones, pero no de la palabra, y Dios nos llama a entender que lo que debemos de hablar desde el púlpito es y será siempre la palabra del Dios viviente. Amén. La palabra de Dios. Y una de esas verdades de la palabra de Dios, una de las tantas verdades de la palabra de Dios, viene a través de la vida de un hombre que se le dio una palabra. Escucha eso. Dios le habló a este hombre y Dios le dio una palabra. Y esta palabra caminaba bajo una responsabilidad que este hombre iba a asumir en un momento oportuno. Y a raíz de eso Dios le habla con claridad a este hombre. Y entonces era la decisión de tomar una responsabilidad, la decisión de empezar a caminar en algo nuevo para él, y era la palabra importante que va a resaltar ahí, era el poder de un pacto. Él estaba haciendo un pacto con Dios y Dios estaba haciendo un pacto con él. Entonces, mira qué cosa más interesante. Dios entonces le estaba hablando a este hombre. ¿Por qué? Porque resulta que según el trasfondo bíblico nos habla de que había un hombre que guiaba a la nación de Israel que estaba siendo destituido por Dios. Ese hombre se llamaba Moisés. Escuche eso. Así que Moisés no iba a seguir bajo esa autoridad que se le había delegado en un momento oportuno, sino que Dios
iba a levantar a alguien nuevo que se encargara. Y ese hombre se llamaba Josué. Así que vamos a ir a ese contexto para entender. Moisés había sacado al pueblo de la cautividad de Egipto, como recordarán, lo platicamos anteriormente. Hubieron portentos de la gloria de Dios manifiestas a través de la vida de este hombre. Dios lo levantó de una manera poderosa, pero debido a las actitudes, a una actitud que él tuvo en un momento determinado, Dios decide entonces quitarlo de la dirección y de la guianza de toda la nación de Israel. ¿Debido a qué? Diga conmigo, a una actitud. Hermano, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son nuestras actitudes diarias? Porque resulta que por una actitud, un hombre llamado Moisés, usado por Dios, no se le permitió ingresar, escúchalo bien, a la tierra prometida. La palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 48 en adelante, y lo voy a leer para ustedes. Dice la palabra: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Verso 50. Y muere en el monte en el cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, por cuanto no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que te doy a los hijos de Israel. O sea, Moisés no entraría a la tierra prometida porque él tuvo una actitud que no agradó ante los ojos de Dios. Hermanos, ¿en cuántas ocasiones usted y yo tenemos actitudes incorrectas delante de los ojos de Dios? ¿En cuántas ocasiones decimos palabras que no debemos de hablar? ¿En cuántas ocasiones, hermanos, me vais a perdonar la expresión, se usa acá, y la expresión dice: en cuántas ocasiones nos creemos tan gallitos para enfrentarnos a Dios, para cuestionar a Dios, para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y cómo Él debe de hacerlo? Me estoy dando a entender. En cuántas ocasiones nosotros simplemente tenemos actitudes que no van de acorde a la palabra de Dios, ni a los planes de Dios, ni a los proyectos de Dios, ni a lo que Dios quiere. Amén. Ok. Entonces luego el Señor elige un sucesor. El sucesor de Moisés sería Josué. Así que quiero que mires claramente cómo las cosas acontecen y cómo la palabra de Dios empieza a caminar y empieza a fluir en medio de toda la situación. Así que la escritura dice con claridad que Dios habla a Josué, y Josué, escucha bien, era un seguidor ¿de quién? De Moisés. Era seguidor de Moisés. Josué seguía las instrucciones que Moisés decía. Hasta aquí estamos bien claros. Seguía las instrucciones completas. Lo que él decía, Josué lo hacía. No hacía nada directamente. Él hacía lo que Moisés decía. No hacía nada directamente porque no era que Dios hablaba a través de Josué, sino que Dios hablaba a través de Moisés. Entonces, cuando el Señor le dice a este hombre llamado Josué que él va a ser el sucesor, aquel que va a reemplazar entonces a Moisés en la guianza y en la dirección del pueblo, aquí hay un gran compromiso. Diga conmigo: compromiso.
El gran compromiso era que aquí debía de comprender que las estrategias que Dios le había dado a Moisés no precisamente iban a funcionar para él. Así que él tendría que empezar a buscar sus propias estrategias delante de la presencia del Señor. ¿Está conmigo? Delante de la presencia del Señor. O sea, que para que las nuevas estrategias descendieran del cielo a la vida de este hombre llamado Josué, este hombre, Josué, ocupaba tener una relación con Dios. Diga conmigo, relación con Dios. Este hombre necesitaba tener una relación con Dios que hasta este momento la palabra del Señor no dice en ninguna parte que Josué tuviera. Porque no lo dice. La palabra no dice que este hombre escuchara la voz del Señor. Para ese momento, él estaba junto al pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones de Moisés, hasta ese momento. Así era como las cosas funcionaban. Hasta ese instante, el único que tenía una relación con Dios era Moisés. Escucha bien. Hasta ese momento, el único que tenía una relación con Dios era Moisés y nada más. Para ese momento nadie más lo era. Entonces mira, ¿cuántos en la casa del Señor son solo seguidores? ¿Cuántos en la casa del Señor son solo seguidores, pero no tienen una relación con el Señor? ¿Cuántas personas siguen instrucciones, pero no tienen una relación? El que tenía la relación con Dios era Moisés. ¿Está conmigo? Pero resulta que no era que Moisés tenía una exclusividad de tener solamente él una relación con Dios, porque no había ahí exclusividad. Todo el pueblo podía tener una relación con Dios, pero el punto es que no todo el pueblo quería tener una relación. Y hoy día también pasa exactamente lo mismo. Todo el pueblo de Dios puede tener una relación con Dios, mas sin embargo el día de hoy no todo el mundo quiere tener relación con Dios. Simplemente siguen las instrucciones, pero no tienen relación con Dios, no buscan la presencia de Dios, no invierten tiempo delante del Señor para que Dios realmente traiga estrategias a sus vidas de diferentes circunstancias que en muchas ocasiones les afectan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a la palabra, vamos a ir mirando paso a paso lo que estaba aconteciendo. Así que el Señor habló a Moisés en un momento oportuno de la historia bíblica bajo una circunstancia específica. Y le voy a explicar. Dios le habló a Moisés y le llamó a tener una relación con él porque fue el único que tuvo un corazón dispuesto. Y también el Señor nos ha hablado acerca de esto, de que ocupamos tener un corazón dispuesto, porque Dios habla, Dios opera, Dios trabaja en aquellas personas que tienen corazones dispuestos. Si nuestro corazón no está dispuesto, Dios no puede operar, Dios no puede hacer nada. Por más que sea Dios, por más que tenga el poder para transformar vidas, si nosotros no queremos ser transformados, no seremos transformados. Me estoy dando a comprender. ¿Por qué una persona vive en pecado? Vive en pecado porque le gusta el pecado, porque ama ese pecado y porque quiere caminar en ese pecado. Eso es todo. Entonces, al final es un tema de decisión nada más. Mucho pueblo el día de hoy, mucho pueblo de Dios solamente son seguidores. Pero si eres solo un seguidor, escucha, si eres solo un seguidor, entonces tu vida no será transformada. Porque ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo seguía al garete.
caminando como ellos querían, peleando contra Dios, discutiendo contra Dios de cómo ellos querían las cosas o cómo pretendían que fueran las cosas, según su propio parecer, pero nunca el parecer de Dios. Me estoy dando a entender en ello, ¿no? Entonces, mire cuántos cristianos el día de hoy en la iglesia del Señor Jesucristo realmente no son transformados, no son distintos, no cambian, no hacen cosas diferentes en sus vidas porque simplemente no tienen disposición para ser transformados. Cristianos de 20, de 40 años siguen siendo los mismos que entraron hace 40 o 20 años a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ser distintos. Porque su corazón no se dispone. Hay muchos creyentes que tienen una semana de estar en la casa del Señor y sus frutos empiezan a ser mostrados. ¿Por qué? Porque resulta que tienen un corazón dispuesto. Y dice, Señor, transfórmame. Yo no quiero ser el mismo de siempre. Quiero ser alguien distinto. Haz algo nuevo en mi vida, Señor. Estoy dispuesto a cambiar mi carácter. Estoy dispuesto, Señor, a ser un hombre distinto delante de tu presencia. Necesito ser diferente. Pero muchas personas seguimos con la retajila de estar diciendo una vez y otra vez, es que yo soy así. Así soy. Así me conocen, siempre he sido así. Entonces seguirás siendo el mismo toda la vida, mientras estés dentro o fuera de la iglesia, eso no importa. Nunca cambiarás. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Es que Dios me hizo así. Mentira de Satanás. Dios no te hizo así. Te forjaste a ti mismo, es lo que eres. Eres el resultado de lo que te has forjado a ti mismo. No tenemos excusa para llegar y decir, Señor, es que yo tengo un carácter fuerte, mi papá también y mi mamá también, eso es historia. Así es, así es. El que quiere cambiar, cambia. Amén, amén. Es que yo he escuchado estas palabras toda la vida y es las palabras que me salen de mi boca. Mentira. Usted puede cambiar si usted quiere. Si nosotros dependemos de Dios y dejamos de ser meramente seguidores, muchas cosas empiezan a cambiar. Así que ninguno tenía un compromiso, solo Moisés, ni aún el mismo Josué. Y usted dirá, pero Josué siempre estaba a la par de Moisés, hacía lo que Moisés decía. Sí, es cierto. Pero él no tenía un verdadero compromiso con Dios porque no tenía una relación con Dios. Y ocupamos tener una relación con Dios. Es necesario entender que hay que tener una relación con Dios. ¿De qué vale seguir instrucciones si no hay relación, hermanos? Así es. Aleluya. ¿De qué vale seguir instrucciones si usted y yo no estamos dispuestos a cambiar? ¿De qué vale seguir instrucciones si queremos seguir siendo los mismos? ¿De qué vale seguir instrucciones, mi amado hermano y amigo que me escucha, si usted y yo no queremos realmente de que Dios me transforme? Aleluya. Y al final de la historia, entonces resumimos, sí, seguimos siendo los mismos porque no queremos que Dios nos cambie. Porque nos da miedo cambiar. Y esto pasa día tras día. Así que el Señor escoge a un hombre llamado Josué, lo llama a él, y entonces mira, el Señor le habla a través del libro de Josué capítulo 1. ¿Por qué crees que el Señor le dice a este hombre llamado Josué, no temas, ni desmayes? Yo el Señor te llamo, deja de ser un seguidor y ven a tener un compromiso conmigo. No temas, le dice Dios a Josué. Y cuando Dios le dice a Josué, no temas, la pregunta es, ¿por qué le dice no temas? Porque él tenía temor. Josué tenía temor. Sí, este hombre tenía temor. Y te voy a explicar, tenía temor al compromiso.
Es que no es lo mismo simplemente llegar cuando yo quiero llegar. No, es que es compromiso. Y la palabra compromiso trae temor. Y Josué tenía temor, porque Dios entonces le habla y le dice con claridad: no temas, porque el compromiso, vuelvo a decirlo, significa cambio. Compromiso significa cambio. Compromiso significa cambio. Diga conmigo, compromiso significa cambio. La palabra dice en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, por favor búsquelo. Es un texto muy conocido. La palabra dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que la palabra es clara, la palabra es efectiva, la palabra es poderosa. Y la palabra está ahora hablando directamente a un hombre llamado Josué y le está diciendo: es necesario cambiar. Es necesario que cambies. Es necesario que cambies. Porque un seguidor no cambia. Un seguidor sigue siendo el mismo, el mismo y el mismo y el mismo siempre. Pero una persona que asume un compromiso con Dios, entonces empieza a cambiar. Así que lo primero que el Señor te dice: mira que te mando que te esfuerces. Porque déjame decirte algo, para cambiar hay que esforzarse. Nadie que no está dispuesto a esforzarse va a cambiar. Si yo quiero cambiar, tengo que esforzarme, mi amado hermano. No tengo alternativa. Tengo que esforzarme, hay que hacer algo, hay que hacer un trabajo todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor nos ha enseñado la necesidad que todos tenemos de tener un tiempo racional con Dios. Día a día, tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque es necesario ser valiente también. Y ocupamos ser valientes. Porque hay que hacer cosas que anteriormente ni usted ni yo estábamos acostumbrados. ¿Cierto o mentira? Es que yo no estaba acostumbrado a esas cosas, efectivamente. Por eso Dios te dice: no solamente esfuérzate, sino que seas valiente. Porque toda persona que es llamada por Dios tiene que ser valiente, no hay alternativa. Si queremos tener un compromiso delante de Él, porque hay que enfrentar retos todos los días. Todos los días hay que enfrentar retos, todos los días hay que hacer algo. No podemos seguir siendo simplemente entonces seguidores. Porque Josué, vuelvo a aclararlo, Josué tenía temor. Porque anteriormente, cuando él era un seguidor, escucha bien, él no hacía nada. Ah, no, pero él estaba ahí al pie del cañón trabajando con Moisés. Él estaba ahí ayudando a Moisés. Él estaba ahí obedeciendo todo. Ajá. ¿Y qué si no hay una relación? ¿Está conmigo? Así que Dios nunca en su palabra dice solamente sigue instrucciones y ya. Eso dice Dios en algún lado, a través de su palabra. No, eso no lo dice. Eso no lo dice. Aún el hecho de decir yo soy salvo requiere esfuerzo y requiere valentía. ¿O a poco no? Si queremos realmente hablar de salvación y si decimos no, yo voy a luchar día a día por mi salvación, tengo que esforzarme y tengo que ser valiente. Porque la palabra no dice que todo el mundo va a entrar en el reino de los cielos. Dice la Escritura: por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer algo. ¿Quiénes? Nosotros. Así es, amén. Tenemos que hacer esfuerzos día tras día. Y tenemos que ser valientes día tras día también. Entonces Dios nunca en su palabra dice simplemente
sea obediente a esto y ya, se acabó. ¿Con eso es suficiente? No, eso es ser oidor de la palabra. Aquellas personas que son seguidores son oidores. Pero aquella persona, hombre o mujer, aquel creyente que decide entonces tener un compromiso, es aquellos que hacen, son hacedores. Y eso es muy distinto a lo primero. Y debemos de comprenderlo con toda claridad. Esto es importante. Entonces, vieron con claridad que Dios dice que hay una promesa. Amén. Hay una promesa en ese verso. Claro, hay una promesa. Pero esa promesa, escuche, esa promesa no es para los seguidores. Así es. Y aquí, hermanos, vamos a darle por la cabeza a este concepto religioso. Y vamos a quebrarlo. Amén. Amén. Porque los seguidores toman por menos el poder de la palabra de Dios. No le dan valor a la palabra del Señor. Es más, un seguidor entra a la casa del Señor, escucha la palabra del Señor, sale, llega a su casa y sigue siendo el mismo. Eso es un seguidor. No hay cambios, no hay nada distinto. O un seguidor cuando dice que mira, sí, yo voy a seguir al Señor, pero de pronto viene un reto delante de él. Dice, no, mejor no, ahí ya no entro en eso, porque hay un reto. Porque tengo que hacer algo más y yo no quiero seguir a ese algo más. Porque resulta, vean ustedes, si la nación de Israel eran seguidores, que Dios entonces los envía a donde, a la tierra prometida como espías. ¿Recuerdan ustedes? Porque Dios dijo que les iba a entregar ¿qué? La tierra prometida. Así que ellos llegan a la tierra prometida y cuando regresan, ¿qué dicen? Ay, no. Nos vamos a morir, nos van a matar, ahí son gigantes. No le dan valor a la palabra. Caminan en temores, en angustias, en ansiedades continuas y no permiten que Dios entonces obre en sus vidas, porque no hay fe. Simplemente son seguidores. ¿O acaso la nación de Israel, todos los que estaban en el desierto, no se volvieron meramente seguidores porque todos cuestionaban todo momento delante de la presencia de Dios? Ay, Señor, no queremos comer carne, no hay allá en Egipto, ¿se acuerdan? Ay, Señor, ¿qué hacemos? Antes teníamos pan y Dios hace caer maná del cielo, después dice que aburrido todo lo maná. Como decimos nosotros, el dicho popular, no querían pollito. Hermanos, es que ¿qué está pasando el día de hoy dentro del pueblo de Dios? Tantos seguidores, no más. Personas que simplemente siguen, pero que no están dispuestos a tomar una relación delante del Señor. Al final, un seguidor no tiene compromiso. Y si un seguidor no tiene compromiso, escuche, tampoco tiene el pacto. Tampoco camina en el pacto. Y esto realmente es fuerte, pero es así. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios le dijo esto a Josué? ¿Por qué Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque Dios lo estaba llamando y le estaba diciendo, necesito que lleves al pueblo a la tierra prometida y la tomes. Así que esfuérzate y sé valiente. Y Josué se estaba enfrentando con una verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Él es la verdad. Por consiguiente, la palabra de Dios es verdad. Y la verdad es que Josué estaba siendo confrontado por Dios y Dios le estaba diciendo, ahora te llamo y ahora te digo, esfuérzate y sé valiente, porque tienes una misión, te estoy entregando un propósito. Hello. ¿Cuántos de parte de Dios han recibido propósitos?
Y cuando viene el propósito, simplemente, hermanos, se acobardan y los dejan botados. Así es. Y dicen, qué miedo, no puedo hacerlo, es que no tengo la capacidad. Si Dios te llama es porque Dios está mirando en usted algo que no te has dado cuenta. Dios te está llamando. Toda persona que está hoy en la casa de Dios o que está escuchando este mensaje, quiero que entienda lo siguiente. Si Dios te llamó, si estás en la casa del Señor, si estás hoy dentro del pueblo de Dios, es porque Dios tiene un gran propósito. Pero debes de dejar el temor a un lado y empezar a avanzar. Debes de dejar de ser un simple seguidor y convertirte en una persona con un compromiso real delante de la presencia del Señor. Así que Josué tenía que enfrentarse con esa verdad que tenía que ir a esa tierra y enfrentar a un enemigo y cortarle cabezas a muchos. Y él tenía que asumir esa verdad. Así que si vas a hacer un pacto con el Señor, debes de estar claro con esto. Porque hoy día, la verdad es que hay muchos seguidores. Y los seguidores no están dentro del pacto. Mira, seguidores van a la iglesia de vez en cuando. Seguidores, y tienen una hoja ustedes ahí. Seguidores, ¿saben ustedes? Seguidores, y vaya haciendo un check si eso está o no está. Seguidores, escucha, pueden venir todos los domingos a la iglesia, pero no hay cambios en sus vidas. Eso es un seguidor. Seguidores llegan tarde a la iglesia todo el tiempo. Seguidores no quieren cambiar. Seguidores escuchan la palabra, dicen amén, pero nunca cambian. Son seguidores. Un seguidor puede ser un seguidor que diga, yo quiero estar siempre delante de la presencia del Señor, pero no lo hace. Un seguidor inclusive puede ser un servidor que no tenga compromiso delante del Señor. Un seguidor tiene otras prioridades. ¿Alguien escucha? Los seguidores no tienen compromiso, y si no tienen compromiso, no tienen pacto. Yo espero que esté chequeando esa hoja que se le entregó. Y que esté valorando lo que está ahí escrito. Y muchas más que están ahí escritas. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, verso 9, dice, lo leo una vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora ubiquémonos en el contexto real de lo que se nos está hablando. Porque muchos usan este versículo como si estuvieran en una prueba. O le dicen a alguien cuando está en una prueba, esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor lo dice en la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Dios no está hablando aquí a alguien que está en una prueba. ¿O acaso cuando Dios llama a alguien al ministerio, eso es una prueba? No es una prueba. Eso no es una prueba. Mira el contexto en el cual fue entregado esta palabra. Jehová está llamando aquí a Josué a un cargo, a generar un compromiso, a ser una persona diferente, a dejar de ser un seguidor. Así que él le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Está conmigo? Le está diciendo a alguien que está llamando a la obra, al servicio, esfuérzate y sé valiente. No es una prueba, porque un compromiso con Dios no es una prueba. Es así. Amén. Entonces, muchas personas están usando de manera desmedida este verso, sacándolo de contexto para usarlo como un pretexto. Muchas personas sacan versículos de contexto para aplicarlos en su propio beneficio. Y la palabra no funciona de esa manera.
se usa desmedidamente como si fuera simplemente una prueba, entonces pobrecitos, que el Señor te fortalezca, que el Señor te haga valiente. Pero esa palabra fue establecida por Dios para generar compromiso. Diga conmigo, para generar compromiso. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso. Diga una vez más, compromiso. Un pacto es cuando usted y yo asumimos una responsabilidad. Eso es un pacto. Amén. No solo para cumplir con algo, es una responsabilidad que se va a asumir a partir de ese momento. Por ejemplo, hace no creo que son ya casi 37 años, Cristina y yo nos casamos. Y cuando nos casamos hace casi 37 años generamos un pacto en el altar, un compromiso de que hasta la muerte lo único que nos va a separar es la muerte. Es un compromiso, eso es un pacto. Se asume que hay momentos maravillosos, los hay, que hay momentos difíciles, los hay, pero hay un pacto que se hizo un día y caminamos en relación al pacto en medio de todas las circunstancias. Por eso en el pacto se dicen las buenas y las malas. Amén. Muchos el día de hoy las buenas, amén, pero en las malas no. No funciona así, es un pacto. Entonces un pacto es algo que se va a cumplir, es asumir una responsabilidad. Y un pacto no puede ser quebrantado, debe de completarse. ¿Está conmigo? Los pactos no se quebrantan. Hace años atrás nuestros abuelos decían que ellos llegaban y compraban una propiedad y hacían un pacto con aquel que le vendía. Se daban la mano y era la palabra y se acabó. No habían escrituras, no habían abogados de por medio, no había nada. Era una cuestión de honor y de pacto. ¿Amén o no amén? Así funcionaba. Pero el día de hoy es una cosa muy distinta. Porque si no cumples el pacto, escuche, porque si no cumplimos ese pacto, los términos pierden el valor. Eso ocurre el día de hoy naturalmente y también espiritualmente. Si no se cumplen con los requisitos del pacto, entonces el pacto pierde el valor. Así que el Señor nos está hablando a todos y le está pidiendo a Josué con toda claridad: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y muchos dicen que caminan con el Señor, pero no es verdad. ¿Cuántas personas usted escucha decir que caminan con Dios? Y la verdad es, tienen frutos. Hay evidencia que realmente muestre que es así. Se está complicando la cosa, ¿verdad que sí? Porque muchos dicen, pero sus vidas no reflejan lo que dicen. Muchos hablan, pero sus vidas no reflejan lo que hablan. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Así es. Ok, estoy tratando de ser claro con la palabra. Estoy siendo claro. Amén. Muy bien. Entonces, si no hay cambios en nuestra vida, escucha esto, si no hay cambios en mi vida, si no hay cambios en tu vida, si no hay cambios en nuestra vida, entonces no estamos en pacto. Así es. Porque los cambios van a reflejar pacto. Si hay cambios, hay pacto. Si no hay cambios, no hay pacto. Así que en la palabra hay una pequeña condición. Aquel que sigue al Señor no puede tener la promesa. Vamos a ver. Se la voy a presentar un poquito diferente. Aquel que sigue al Señor
no tiene la promesa, no puede tener la promesa. Solo aquel que hace el pacto y que camina en ese pacto. Aleluya. Muchos quieren tener las promesas, pero no el pacto, hermanos. Tantas personas en nuestros días dicen, quiero caminar en las promesas de Dios, recibir las promesas de Dios, pero no quieren caminar en el pacto de Dios. Entonces sus vidas nunca reflejan cambios de nada. Y nos andamos justificando, no, usted sabe que yo soy así. No, Dios conoce mi corazón. No, esas son historias. Así es. Amén. Amén. Dejemos las historias a un lado. Porque cuántos dicen yo sigo al Señor, y vuelvo a decir y a preguntar, ¿el seguidor tiene pacto? No, no tiene pacto. Yo sigo al Señor porque el seguidor siempre se va a justificar. El seguidor siempre, es otra característica, siempre se justifica. No oro, Señor, pero tú sabes. No leo la Biblia, pero tú me entiendes. Señor, yo trato de ser obediente, pero cuando no puedo, ya tú sabes. Señor, mira qué tal otra cosa. Señor, tú conoces toda mi vida. ¿Está conmigo? Así es. Eso es un seguidor. Entonces un seguidor no camina en el pacto. No camina en el pacto. Simplemente está siendo una persona que tiene temor. ¿De qué? De asumir una responsabilidad delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque al seguidor le da temor las responsabilidades. Entonces resulta que Dios está llamando a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque déjame explicarte, viene algo mucho mejor para la vida de Josué si él toma la decisión de hacer un pacto. Aquellas personas que caminan en el pacto van a ser realmente personas muy bendecidas por Dios. Y Dios nos llama entonces a caminar en esa bendición. Pero eso será en el tanto de que yo entonces asuma ese pacto. Sí, así es. Porque si no asumo el pacto, entonces seré un seguidor. Y vuelvo a decir, hay diferencia entre una cosa y otra. Así que este es el problema. Vuelvo a la palabra, Josué 1:9. Dice la Escritura, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor dice que irá con él donde quiera que vayas. Amén. Entonces un seguidor podría preguntar, ¿entonces el Señor no está conmigo? Vuelvo a preguntar, un seguidor podría decir, ¿entonces el Señor no está conmigo? ¿Qué dice la palabra? Que no. No le dé miedo, no. No le dé miedo, no. No. Solo aquel que hace el pacto. Así es. Amén. Solo aquel que asume la responsabilidad. Mira la palabra que pasa por aquellos que fueron seguidores. Porque tomaron por menos la promesa. Dios le dio una promesa y la tomaron por menos. No caminaron en la promesa que Dios les estaba entregando ni recibiendo lo que Dios había dado a sus vidas. Hermanos, vuelvo a decirlo, ¿cuántos no le dan valor a la palabra? ¿Cuántas personas saben, conocen la palabra, pero no le dan valor? ¿Cuántas personas han memorizado este texto bíblico, pero no saben lo que significa? Y lo repiten en todo momento de sus pruebas. Y no es para una prueba. Nunca ha sido para una prueba. Es para aquellos que se comprometen con Dios, para aquellos que asuman una responsabilidad. Para esas personas es esta promesa. Lo dice la Escritura y lo dice con toda claridad. La palabra lo dice transparentemente. Así que la palabra dice con toda claridad,
simplemente para aquellos que asumen ese pacto delante de la presencia del Señor. Vamos a ver. ¿Cuántos por años han usado entonces la palabra de Dios erróneamente? ¿Cuántos por años han tomado este texto de Josué, capítulo 1, verso 9, erróneamente, citando una y otra y otra y otra y otra vez, simplemente esfuérzate y sé valiente para todo? Pero no es para todo. Pero gente por años y años y años y años y nunca han generado un compromiso delante de la presencia de Dios. Simplemente tienen excusas porque son seguidores delante del Señor. Y Dios nos llama a dejar de ser seguidores, hermanos. Es tiempo de dejar atrás el ser seguidores y empezar a ser gente de pacto con Dios. Personas que caminamos con el pacto delante de la presencia de papá. Amén. Con el pacto. ¿Cuántos años erróneamente? Entonces, ¿qué implicaba este compromiso para Josué? Para Josué este compromiso que Dios lo estaba llamando y Dios le estaba dando era, escucha, cambios inmediatos. Cambios inmediatos. Tantas personas dicen, no, yo quiero cambiar, sí, pero tienen 20 años en eso. La pregunta entonces sería, ¿cuándo quieres cambiar? No, antes de que el Señor venga yo cambio. Vamos a ver si se pega eso. Hermanos, ¿cuántas personas están durmiendo en los laureles, creyendo que el Señor camina con ellos de día y de noche, simplemente porque leen un versículo bíblico que dice eso así? Pero no se dan cuenta ni estudian el contexto para entender que es un llamado a un compromiso. Entonces muchos siguen siendo seguidores porque creen que así funciona. Y es el tiempo de entender que no es así. Para alguien que está en pactos, la palabra entonces es una generadora de cambios, de cosas nuevas, de cosas distintas. Para aquel que se compromete, entendemos con toda claridad que la Escritura nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y entonces dice la palabra, lo más importante, y yo el Señor estaré contigo donde quiera que tú vayas. La cosa cambia. O sea, la historia me cambió completamente. Completamente. Donde quiera que vayas, entonces el Señor estará contigo. Vas al supermercado, el Señor está contigo. Vas de vacaciones, el Señor está contigo. Vas a la casa del Señor, el Señor está contigo. Vas en el automóvil, el Señor va al lado tuyo. Donde quiera que vayas, estaré contigo, dice entonces. Donde quiera que vayas, si has generado un pacto conmigo. Pero cuántos que son seguidores, entonces andan solos, creyendo que el Señor está con ellos. Está fuerte, ¿ah? Está fuerte eso. Pero es lo que la palabra de Dios nos dice, porque simplemente no caminan en compromiso, no están en la verdad, ni tienen nada de verdad en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo con claridad lo que Dios nos está enseñando a través de la Escritura. Si no hay pacto, entonces no hay promesa. Si no hay pacto, no hay promesa. Esta palabra es fuerte. Sí, es fuerte, pero es verdad. Y es importante caminar en la verdad. Es importante reconocer una vez más que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a hablar con la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad me enseña, la palabra me enseña que si quiero que el Señor camine conmigo en todo lugar, tengo que caminar en pacto. Y para caminar en pacto tengo que asumir una responsabilidad. Y para eso entonces el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor cumplirá entonces, el resultado de ese pacto es, donde quiera que estés, yo estaré. Es un pacto. Es un pacto. Josué no iba a una prueba.
él iba a asumir una responsabilidad delante del Señor. Amén. Es así, pero vuelvo a decir y a preguntarle a todos, ¿de quién es la decisión? ¿Quién toma la decisión? Cada uno de nosotros tomamos esa decisión. Solamente cada uno de nosotros, nadie más. Nadie tomará la decisión por usted. Solo usted podrá tomar la decisión de asumir la responsabilidad. Todas las bendiciones que vienen detrás de esa decisión son maravillosas. En el tanto de que yo decida, en el tanto de que yo diga amén, voy a asumir mi responsabilidad delante del Señor y voy a tener un compromiso. Y vuelvo a aclarar, compromiso significa cambios. No hay cambios si no hay compromiso. No hay cambios si no hay compromiso. Cuando una pareja se casa y levantan ese pacto, puede ser que anterior al pacto esa persona fuera muy distinta. Pero cuando llega a hacer el pacto, asume una responsabilidad donde deben de cambiar ambos. Amén. Pero si no hay pacto, no hay cambios. Los mismos de siempre. Cuando yo no asumo responsabilidad ante los ojos de Dios, no hay pacto, no hay cambio. Cuando hay pacto, hay cambio. Cuando hay pacto, hay cambio. Entonces escucha, seguidor. Si quieres que el Señor esté contigo, debes de asumir tu responsabilidad y hacer un pacto con Dios. No hay otra alternativa. No hay otra forma. Muchos quieren seguir siendo como son todos los días de su vida. Tal cual. Muchas personas quieren seguir siendo los mismos siempre, pero se andan quejando siempre de todo lo que sucede en sus vidas. Es que yo no entiendo. ¿Por qué a mí? Todo el tiempo a mí. ¿Ha escuchado esa historia? En otras palabras están diciendo, pobrecito yo. Que todo el mundo me mire, que pobrecito. Sencillo. Haga un pacto con Dios, cambie y entonces recibirá las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Pero si queremos ser seguidores, pues entonces ahí hay una lista de seguidores y no pasa nada distinto. No sucede nada diferente en nuestras vidas ni nada pasa en nuestra casa tampoco. Cosas diferentes nos llama el Señor a emprender y a hacer. Amén. No hay más alternativa. Simplemente tenemos que ser distintos. Muchas personas pasan hoy día al altar del Señor. Escucha esto. Y quiero decirlo. Mira, pasan al altar. Se hace un llamado al altar. Las personas pasan al altar del Señor para hacer un pacto, pero no lo hacen. O dicen, sí, Señor, yo me comprometo contigo. Pero salieron de la puerta de la casa y se les olvidó el compromiso y siguieron siendo seguidores. ¿Alguien me escuchó eso? Hacen pacto aquí, en el altar, pero se les olvidó al salir que hicieron pacto y siguen en la misma vida loca. Qué duro, hermanos. Entonces, si no se cumplen los términos del pacto, el pacto queda sin efecto. Y en términos legales así funciona. Y en términos espirituales también funciona así. Duro, pero es una verdad. Un seguidor puede ser cualquiera. Porque cualquiera es una persona seguidora. ¿Cuántas personas usted se encuentra en la calle? Pregúntele a alguien, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a responder?
Vaya a la cárcel, pregúntele a cualquiera si cree en Dios, ¿qué te va a responder? Pregúntele al alcohólico, al drogadicto, pregúntele a cualquier persona, al ladrón, pregúntele a quien sea, ¿usted cree en Dios? ¿Qué te va a responder? Un seguidor es cualquiera. Pero una persona que asume un pacto tiene que ser diferente. ¿Está conmigo? Tiene que ser distinto. No puede ser igual a la corriente de este mundo. Debe de ser diferente. No puede ser guiado por la corriente del mundo que te dice cómo vivir y qué hacer a tu estilo de vida loca. No, no funciona así. Viviendo locamente no se reciben realmente las bendiciones de Dios y los pactos de Dios tampoco se cumplen en nuestra vida. Entonces, dele vuelta a la hoja que les entregamos. Esa hoja es suya, ya le dije, nadie la va a recolectar. Es su hoja. Y si usted da la vuelta, puede leer lo que dice allí. Lee lo que dice ahí. Dele la vuelta. Porque hoy, usted y yo, si queremos, podemos generar un pacto con Dios. Si queremos, podemos generar un pacto delante de la presencia del Señor. Y un pacto solo lo hacen los valientes. Por eso la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Así es. Ustedes fueron los que chequearon y le dieron un check a la lista de seguidores. Ustedes fueron. Así que miren por el otro lado. Porque si una opción de esas que usted le dio un cheque está, eres un seguidor. Por consiguiente, si le das vuelta, el Señor conoce los corazones, porque solamente Él los conoce. Ni siquiera nosotros mismos, porque nos engañamos. Dice la palabra engañoso, es el corazón. Pero el compromiso, escuche, el compromiso no es con un pastor, no es con una iglesia, no. El compromiso es con Dios. Y Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Dios nos está observando a todos por igual en este momento y no hay nada oculto delante de su presencia. Así que es una decisión al final, una decisión personal. Y aquellas personas que quieren hacer un pacto con Dios, al final de su hoja dice firma. Y es tu decisión. Amén. Porque Dios no te va a obligar a hacer un pacto con Él. Esto es algo serio, hermanos. Muy serio. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo del Señor Jesucristo, ha vivido como seguidor por mucho tiempo y ya es el momento de quebrar estos rudimentos. Es el tiempo de quebrar esta situación que ha venido realmente a hacer que las personas no tengan compromiso con el Señor. Creyendo que el Señor está con ellos donde quiera que están. No, la palabra del Señor es muy, pero muy clara. La vuelvo a leer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y una vez que tú tomas la decisión de hacer ese pacto con Dios, entonces Dios dice, porque Jehová tu Dios, entonces estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Ahí entonces viene el pacto a cumplirse. Queremos que el Señor esté en cualquier lugar con nosotros. Deseamos que el Señor camine con nosotros. Que el Señor sea nuestro sustento en todo momento, en toda circunstancia, bajo toda situación. Entonces el que no cumple no está en el pacto. Porque lo quebramos. ¿Está conmigo? Está duro, ¿verdad? Pero es la palabra, es clara, la palabra es directa, la palabra nos exhorta, pero también la palabra nos instruye. La palabra nos redarguye, pero la palabra está hecha para que usted y yo la recibamos. Y en muchas ocasiones la palabra al inicio es dura.
pero para aquel que la recibe es una bendición, porque generamos transformación. Y Dios nos llama a la iglesia, toda la iglesia del Señor Jesucristo, a ser transformados. Señor, sí, Señor. Así que la decisión de firmar es tuya. Esa hoja es personal. Y sabe una cosa, te voy a decir algo, para ir concluyendo. Muchas personas no le dan valor a la palabra. Muchos van a firmar este documento, lo van a doblar en 20 partes, se lo van a echar en la bolsa, lo van a arrugar todo y después lo tiran ahí en la mesa, en algún rincón de la casa y posiblemente días después está en el basurero. No estoy diciendo nada que no es. Al igual que una persona tiene una Biblia, salimos de la iglesia, cogemos la Biblia, buscamos un lugar cuando llegamos a la casa, la tiramos por ahí y esperamos que llegue el siguiente día de reunión que yo vaya a la iglesia para buscarla, a ver dónde la dejé, porque no le doy valor a la palabra de Dios. Muchos no le están dando valor a este papel que ustedes están teniendo. Lo ven de reojo, diciendo, papel, una hoja. Dios no lo está viendo como un papel ni como una hoja. Dios está mirando ese papel como tu corazón. Si realmente le vas a dar valor o no. Porque no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y cuando oraba yo le dije, papá, si cada quien se llevará la hojita, ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso? Que habrá que ponerle en un marco. Dice, ojalá alguien se atreviera a hacerlo. Sería muy bueno. Ojalá alguien le diera el valor y dijera, este es mi recordatorio perpetuo de que hice un pacto con Dios. Que cada vez que yo entre a mi casa y que llegue a mi habitación o que llegue a un lugar donde visito frecuentemente en mi casa, sea mi recordatorio de que hice un pacto. Como un día, cuando cruzaron el Jordán, el pueblo cogió piedras y las puso en el camino, recordando un pacto. Como muchos otros hicieron pacto con Dios y marcaron aquel lugar, el lugar del pacto. Y se recuerda hasta el día de hoy. Ojalá que alguien le dé valor a esa hoja de pacto y la puedan marcar y decir, Señor, aquí la tengo. Es mi pacto contigo. Desde el momento que decidí dejar de ser un seguidor para convertirme entonces en una persona de compromiso y de pacto contigo. Aleluya. Señor, gracias. Cierra tus ojos. Padre, gracias en esta ocasión por tu palabra. Porque hoy tomo decisión de ser un hombre de pacto. Mi decisión personal. Y cada uno de tus hijos, tanto los presentes como aquellos que están a través de las redes sociales, están tomando su propia decisión de ser hombres, mujeres, jóvenes o ancianos de pacto, donde creen claramente en lo que tu palabra nos detalla y nos dice con veracidad, porque tu palabra fiel y verdadera dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Si tú haces ese pacto conmigo, dice el Señor, entonces yo hago pacto contigo, y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra en los corazones y espíritus de tu pueblo,
para la gloria del nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Así que Dios nos llama a ser hombres de pacto. Amén. Estamos quebrantando estructuras. Y espérese de hoy en 8, hermanos. Esto va a ser poderoso. Así que, hermanos, vamos hacia adelante. Vamos a continuar en este momento dando gracias a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, y también vamos a declarar la bendición sobre aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, diciéndote, hermano y hermana, hay una decisión que tomar. Sabes que debes de ser un hombre y una mujer de pacto, y esperamos que asumas ese reto en el nombre de Cristo Jesús y que avances hacia las cosas nuevas y las nuevas bendiciones que Dios desata sobre aquel que realmente decide seguir voluntariamente y entregarse completamente delante de la presencia del Señor como un hombre de pacto. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas bendiciones.